Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Este va a ser un video un poco atípico, voy a volver a tocar el mismo tema que toqué en mi directo anterior. Lo que pasa que ese directo lo puse en privado porque la calidad del audio y de la imagen deja bastante que desear. Así que voy a volver a decir básicamente lo mismo, no con las mismas palabras porque no tenía en el directo y no tengo ahora un guión propiamente dicho, sino un puñado de notas. Pero bueno, si ya lo han visto, les recomiendo no ver este video. Vamos con el tema. El concepto de Star Warización se acuñó para tratar de entender por qué la diplomacia norteamericana en el conflicto de Sudán, en el conflicto que llevó a la separación del Sudán del Sur de lo que ahora se llama Sudán del Norte, eh, fue pasando desde la neutralidad y total indiferencia a fines del siglo pasado hasta ponerse de modo claramente a favor de los separatistas del sur y darle su apoyo para que se reconozca la independencia internacionalmente. Esto es algo que no parece tener ningún sentido desde todo punto de vista racional. Estratégicamente, desde un punto de vista histórico, de referentes históricos, o desde un punto de vista de juegos de estrategia, de juegos maquiavélicos. Desde el punto de vista estratégico, viendo los intereses americanos en la región, Estados Unidos le interesa tener un control del Golfo de Adén, en el sur del Mar Rojo, o al menos que ningún otro tenga un control de ese golfo, de esa región, y las aguas sean libremente navegables. Y de la independencia de Sudán del Sur, aliado natural de Somalia, contra la cual Estados Unidos estuvo en guerra en el 97, no tenía ningún sentido. Estaban reforzando, estaban creándole un aliado natural a sus enemigos. Desde el punto de vista de los intereses norteamericanos en la región, no tenía sentido. Desde el punto de vista histórico, tampoco tenía sentido. Los norteamericanos no han tenido buenas experiencias con separatistas en su propio país. Tuvieron una de las guerras civiles más sangrientas de la Edad Moderna, con el intento fallido de separarse de la Confederación. Y viéndolo desde un punto de vista de los juegos, tampoco tenía sentido porque Estados Unidos es una potencia global, Sudán del Norte, el régimen de Jartum, es una potencia regional, por lo tanto, a la potencia hegemónica regional, a la potencia hegemónica global, le convenía aliarse con la potencia hegemónica local, que era Jartum, no los separatistas. No tenía ningún sentido desde todo punto de vista racional. Lo que ocurrió acá es que se analizó el conflicto no a través del cristal de la historia de la teoría de juegos de los intereses estratégicos, sino a través de las ficciones de Hollywood y similares. Se tomaron como paradigma ficciones como Star Wars. Por cierto, el término no se refiere, el término Star Warización es un nombre. Podría llamarse los Avengerización, superheroificación, Harry Potterización. Es solamente un nombre, no necesariamente tiene una relación directa con Star Wars. Se vio desde el punto de vista de ficciones como Star Wars. Entonces, Khartoum era el malvado imperio galáctico africano, y los separatistas del sur eran la banda de rebeldes que se estaban enfrentando y luchando por su libertad contra ese malvado imperio galáctico africano. Eh, Vemos que el tema aparece en la opinión pública norteamericana, aparece gracias a un artículo de National Geographic que simplemente estuvo motivado porque hacía más de 40 años, hacía que creo que 42, 45 años, que llevaban de guerra civil. Y a alguien le llamó la atención, vamos a escribir un artículo sobre esta guerra que lleva casi medio siglo. Una guerra que está, un país que está en guerra hace más de 40 años. Vamos a escribir un artículo sobre esto.
O sea, llamó la atención por una cuestión estadística, por lo larga que era esa guerra. Y vemos que en ese artículo de National Geographic ya hay una sutil simpatía hacia los separatistas. Los llaman invariablemente los rebeldes. Y está bien, son gente que se estaba rebelando contra la autoridad de la capital, Jartum. Ok, el término era correcto. Pero podrían haber usado otros términos con una connotación igualmente adecuada, igualmente apropiados, pero con una connotación menos favorable. La guerrilla, los terroristas, los sediciosos, los separatistas, que es el término que hubiera elegido yo. Los rebeldes ya tienen un aire romántico de rebelde que se opone a la tiranía. Ya tiene un tufito favorable. Y no mencionan en ese artículo, no mencionan los elementos étnicos y religiosos del conflicto. Los separatistas serán en su mayoría de un grupo étnico distinto al de la capital, y mientras que la mayor parte de los funcionarios del régimen eran musulmanes, los separatistas eran en su mayoría fundamentalistas cristianos. Estos temas ni se mencionan en el artículo de National Geographic que pone el tema en el tablero, que hace que la gente se entere del asunto, y no son mencionados en todo lo que siguieron después. En 2016, poco después de la declaración de independencia, del cese al fuego, del reconocimiento por parte de Jartum de la independencia del sur, los sudaneses del sur compiten por primera vez en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y lo que se ve ahí en una tribuna integrada por 50 personas de cada país del mundo, lo que se ve ahí es una ovación. Bien, o sea, esos tipos se habían puesto a todo el mundo de su lado. ¿Por qué? Porque eran los rebeldes, los rebeldes que luchaban por la libertad. Poco después empezaron a matar a familias de musulmanes a machetazo, prender fuego mezquitas y básicamente a gobernar por el terror el país que acababa de ser, que era un estado fallido, que no, gobernado por una guerrilla que claramente no podía gobernar un país. ¡Wow! ¿Quién hubiera podido prever que darle un poder absoluto a un grupo de fanáticos religiosos armados iba a tener esas consecuencias? ¿Quién podría haber predicho esto? Vemos que a partir de los 1980, específicamente a partir de la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos, vemos que hay una creciente influencia de las ficciones populares en el discurso político, y una cada vez menor referencia a hechos históricos. Ya no es vamos a pelear como nuestros abuelos en la batalla de alguna parte, sino vamos a pelear como los Jedi, como los Jedi contra los Sith. Vemos, por ejemplo, un tuit oficial de la cuenta oficial de la OTAN, que hace poco se comparan a sí mismo con los Avengers, con los Jedi, con Harry Potter enfrentando a Lord Voldemort. Hay todo un amontonamiento de referencias a las ficciones populares. En un tuit oficial de la cuenta oficial de la OTAN está eso, comparando la guerra real con una verdadera guerra con ficciones de Hollywood. Bueno, esto aparece por primera vez en el discurso de Ronald Reagan. Ronald Reagan solía citar las películas de cowboy de mierda en las que había actuado de joven, solía citarlas en sus discursos, y tenemos el programa de defensa espacial al que bautiza Star Wars. Tenemos estas referencias a la cultura pop que aparecen en el discurso político, en reemplazo de las referencias históricas que eran normalmente lo primero que se invocaba como retórica. Nosotros, esta es la nueva Normandía, este es el nuevo régimen nazi y nosotros tenemos que ir a pelear contra este nuevo enemigo. Ese hubiese sido el discurso
normal unas décadas atrás. Y esto, uno dirá, bueno, esto es propio de la propaganda de la OTAN, de la propaganda norteamericana. No. Vemos el mismo fenómeno en grupos más o menos espontáneos, más o menos desorganizados. Eh, por ejemplo, vemos a las milicias sirias adoptar como emblema la carabela de The Punisher como símbolo. Vemos en las manifestaciones pro democracia de Myanmar el símbolo del distrito 12 de Hunger Games, que me han dicho que esto, por cierto, es también un símbolo de los Boy Scouts. Bueno, pero Myanmar es un país mayormente budista, probablemente esos tipos no tengan ni la menor idea de quiénes son los Boy Scouts. Esto lo tomaron de los Juegos del Hambre. Eh, incluso Incluso cuando se adoptan como referencia, como símbolos, hechos históricos, es a través del cristal del cine. Se adoptan hechos históricos que se usaron como base para filmar una película y es la película la que se convierte en un símbolo. Vemos esto, por ejemplo, en los nacionalistas escoceses que usan como referencia a Corazón Valiente, con todos los errores históricos que tiene Corazón Valiente, no sea, todas las inexactitudes históricas de la película de Hollywood fueron a parar al discurso de los nacionalistas escoceses. O lo vemos en el monumento a Leónidas que encargó el gobierno griego como respuesta indirecta a una amenaza de Turquía. Turquía dice que algunas islas del Egeo le pertenecen por razones históricas, alguna bullshit de esas, y que Grecia debería entregárselas. Bueno, en respuesta a eso, a esos reclamos, el gobierno griego construyó un monumento a Leónidas creo que, no sé si en Esparta o en las Termópilas, y en la base del monumento tiene escrito vengan a buscarlas. Que eso no es del todo inexacto históricamente. Alguien dijo eso en la batalla de las Termópilas, o al menos Heródoto dice que alguien dijo eso en la batalla de las Termópilas, pero ese alguien no fue Leónidas. Ese monumento está tomando la versión de los hechos de la película de Zack Snyder, de 300. Está basado donde es Leónidas quien dice, cuando le dicen entréguennos sus armas, le vengan a buscarlas. Eso lo dijo un espartano, pero no fue Leónidas. El monumento se basa en la versión de Hollywood, en la versión de Zack Snyder, no en la versión de Heródoto. O sea que vemos que incluso en lo que tiene un rigor histórico, vemos que está de por medio está Hollywood. De por medio está Hollywood. Y además no nos olvidemos que a veces las películas basadas en hechos reales a veces vuelven mucho más conocido un personaje histórico que quién era Seth quién. O sea, ¿quién se acordaría de William Wallace si no fuera por Corazón Valiente? ¿Quién se acordaría de William Wallace en el mundo de hoy? Es básicamente el personaje de una película. Y lo más grave de todo, esto afecta no solo la retórica, no solo la iconografía, no solo los símbolos, sino que afecta la toma de decisiones. En Argentina, un legislador propuso crear un FBI argentino para combatir el crimen. Ajá, porque a los norteamericanos les ha ido maravillosamente bien con esa institución. Anda como un reloj suizo el FBI, todo el mundo la ama, esa institución. Esa idea la puede proponer únicamente alguien que conoce al FBI por las películas policiales norteamericanas. Es el único modo en que a alguien le puede parecer una buena idea. Che, nosotros deberíamos tener esto acá. Señalaba el periodista Jorge Orduña en su libro Ecofascismo que para tomar medidas ambientales se consulta, en vez de consultar a expertos como expertos asesores en temas científicos que tiene el Estado, que
que les paga muy buenos sueldos para eso, en vez de consultar a esos tipos, consultan a ONG ecologistas porque son los buenos de las películas en su propio discurso. Son los muchachitos que están defendiendo, los idealistas que están defendiendo el medio ambiente en las películas de Hollywood. Tenemos una visión hollywoodizada de hechos reales. El ver a los rebeldes como que son, para empezar, el término rebelde puede significar separatistas étnicos, separatistas religiosos, totalitarios que quieren imponer un régimen distinto, antitotalitarios que quieren crear una pequeña república democrática. Puede significar mil cosas distintas, pero en general el cine los ha agrupado bajo la categoría de rebeldes que luchan por la libertad, y eso llevó a que películas como Rambo 3 y el apoyo... Primero se filmaran películas como Rambo 3 para justificar el apoyo del gobierno norteamericano a los talibanes, y después la imagen de los talibanes se moldeó a partir de películas como Rambo 3. Y hasta que no le volaron media Nueva York, mucha gente seguía teniendo una buena imagen de esos tipos. Mucha gente seguía teniendo esa porque eran los buenos de la película en las películas de Rambo. Tenemos la visión de los pacifistas como gente noble, de buenas intenciones, pero demasiado ingenuos, que es por ejemplo como los representan en Star Wars. Creo que en la trilogía original no hay ningún pacifista, pero en las guerras clon, por ejemplo, los pacifistas siempre son representados como ingenuos nobles de buenos sentimientos. En la realidad, toda vez que alguien se puso a investigar quién estaba detrás de una organización pacifista, estaba controlada por los servicios de inteligencia de un país enemigo con el objetivo de debilitar a un enemigo en potencia desde adentro, o de mantener la neutralidad de un país que razonablemente debería estar aliado con un enemigo suyo. O sea, en la realidad los pacifistas han sido lo peor, lo más cínico, lo más hipócrita de la guerra, lejos de ser gente noble con buenos sentimientos. Y yo añadiría una última cuestión, y es que al acuñar este concepto, se distinguió la teoría de juegos como algo distinto de la starwarización, y yo diría que por el contrario. Yo diría que cuando matemáticos como von Neumann empiezan a tener un rol central en la administración de los gobiernos de Estados Unidos en la década del 50. Von Neumann es el personaje que inspiró al Doctor Strangelove de Kubrick. Yo creo que ahí, cuando tenés un matemático dándole órdenes a un general, un matemático que si quiere cargar un revólver probablemente se pega un tiro en un pie, dándole órdenes a un general, yo creo que ahí es donde empezó realmente la starwarización. Se empezó a reemplazar la realidad por una teoría, por una ficción que se sacó un matemático, que se sacó un teórico de la cabeza. Yo creo que ese fue el paso previo a la starwarización y no algo opuesto a esta. Yo creo que ahí fue donde empezó realmente. En el reemplazo de la realidad por la teoría, el reemplazo de la realidad por la teoría fue el paso previo al reemplazo de la teoría por las historias de Jedis peleando con sable láser. Yo creo que ese fue el paso de transición y no algo esencialmente distinto. Esto es lo que tenía para decir sobre el tema. Nos estamos viendo hasta la próxima.